tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a 24 horas. Hoy vamos a hablar de nuestra compatriota Lucía, quien está siendo acusada por discriminación y palabras racistas en el Brasil. Finalmente estaría dejando la prisión el día de hoy, aunque todavía va a tener que enfrentar la justicia brasileña. Le pido a la autoridad de justicia que mi mamá está presa allá en Brasil. Y le extraño mucho. Y hace 3 días que no lo veo más. Justicia para mi mamá. Ella no hizo nada. Y que por favor se le quite ya de la cárcel. Finalmente tuvimos la decisión del juez para liberar a la compatriota. Ella debe fijar un domicilio para que en los próximos 5 días testificar. Tiene que estar a disposición del juez. Y el escándalo que afecta al diputado Orlando Arévalo y a todo el jurado de enjuiciamiento de magistrados va dejando a sus víctimas a su paso. Ya renunció la jueza de Pedro Juan Caballero, Sadi López, y hay un pedido de suspensión para 2 fiscalas. Si bien él no va a estar más en el jurado de enjuiciamiento, no puede seguir en la Cámara de Diputados. Nosotros queremos que la justicia haga su trabajo. La mejor manera de hacerlo es evitando las preopiniones. No sé, yo no puedo opinar si no tengo pruebas. Muy pocas veces he tomado conocimiento de un pedido del fallecido exdiputado. Transporte de élite. Estamos hablando de transporte escolar porque representa otro grave golpe al bolsillo de las familias. Anuncian un aumento. No pensábamos nosotros era incrementar el costo este año, pero lastimosamente el gobierno nos obliga. Venimos con el tema del peaje, las habilitaciones, ahora el combustible. Nos sentimos acorralados por el gobierno que no nos acompaña a que respiremos un poquitito. Y hoy también el presidente de Colombia reiteró que el mandante del asesinato del fiscal Marcelo Pecci es el narcotraficante prófugo Sebastián Marcet. ¿Por qué la muerte del fiscal Pecci, paraguayo, quedó en manos del fiscal Burgos y el fiscal Burgos sacó el asesino del proceso? Que es el narcotraficante Marcet, socio del narcotraficante Lozano Piraquete, ciudadano de Dubái. Una funcionaria del Ministerio Público está involucrada en un hecho ilícito. Hoy se realizó un allanamiento y lo que encontraron supera lo que se imagina. Ella es Alba Amarilla, una funcionaria del Ministerio Público a cuyo cargo se encuentra la custodia de objetos incautados en la ciudad de Saltos del Guairá. A finales del mes pasado fue pillada manejando un vehículo incautado en un allanamiento. La dueña reconoció su móvil y emprendió una persecución. La divulgación de esta noticia en nuestro medio motivó al Ministerio Público para enviar un equipo de trabajo que cotejó que Amarilla, en complicidad con el suboficial mayor Joaquín Morel Núñez, comisionado en el mismo depósito de evidencias del Ministerio Público, se encargaban de sacar varios vehículos, entre ellos un tractocamión y una carreta. Así, un allanamiento en un desarmadero de Yacecañí resultó con el hallazgo de una camioneta Isuzu D-Max que la Fiscalía había incautado como evidencia del asesinato del exconcejal Víctor González y su padre, ocurrido en el pasado año 2016.
En el siguiente audio se escucha a quien sería Amarilla dando indicaciones de cómo uno podía ingresar a extraer algún repuesto de cualquier móvil incautado dentro del depósito. Cuando quiera nomás se va, se le abre, la persona entra, se cierra otra vez y después avisa cuando está todo y se le abre otra vez. Cuando Ignacio vuelva puede hacer, sin drama, ir a abrirle y dejarle ahí de que saque todo lo que necesita, montar todo otra vez. Cuando termina su trabajo, o avisar o ya abrirte y chupe, vamos a hacer más. Si le gusta, sí. Los agentes intervinientes hablaron del procedimiento. También existen más vehículos que han desaparecido del predio del Ministerio Público. Determinar es la entrega de 4 vehículos, lo que tenemos identificado. Igualmente tenemos identificado la entrega de aparatos telefónicos y dinero en efectivo de causas penales. Solicitamos la orden de allanamiento correspondiente, nos constituimos hasta el domicilio de esta funcionaria. En el lugar pudimos hallar aproximadamente 8 a 9 actas de recesión, documentos oficiales del Ministerio Público, y también encontramos hojas en las cuales se practicaban firmas aparentemente mías y firmas del agente fiscal Ramón Ferreira. Las investigaciones continúan y no se descarta que salten más nombres dentro de este esquema ilegal. Bueno, un esquema realmente alevoso porque estas personas disponían de todas las evidencias que estaban justamente en el depósito de evidencias del Ministerio Público, pero la que encabezaba este esquema es justamente una de las funcionarias que fue recientemente comisionada hace 3 meses. Ella fue designada como recepcionista de evidencias y en esos 3 meses empezaron a darse las desapariciones de evidencias, pero principalmente referente a vehículos incautados en distintas circunstancias, en distintos tipos de hechos investigados. Principalmente evidencias que correspondían a las causas del fiscal Rafael, quien por cierto ya estuvo hablando también en las entrevistas referentes a estos procedimientos, así como también del fiscal Carlos Cabrera. Allí empezaron estas aperturas de causas referentes a las desapariciones de los vehículos del depósito y luego saltaron estas denuncias que salpican a esta mujer que fue declarada en rebeldía, ya que ella sigue prófuga. Estamos hablando de Alba Amarilla, que si bien hace 10 años está prestando servicio en el Ministerio Público, hace 3 meses fue designada para recibir las evidencias de las cuales ella disponía con un esquema, porque hay varias personas cómplices, entre ellas, por cierto, el policía que estaba designado para la custodia. Estamos hablando del suboficial mayor Joaquín Morel Núñez, que está comisionado en el depósito de evidencia del Ministerio Público. Él ya está imputado, detenido también a estas alturas, así como Alba Amarilla, funcionaria del Ministerio Público, que está con orden de detención. Allanaron la vivienda de Alba, no la encontraron, pero sí a su pareja, que tenemos entendido también, de acuerdo al reporte, al informe completo ya del Ministerio Público, está imputado por la misma causa. O sea que hablamos de un esquema prácticamente familiar, así como también este dueño del desarmadero donde se encontraron aparentemente algunas piezas de vehículos que tenían que estar en el depósito de evidencias. Rodolfo Amarilla, el propietario del taller de desarmadero, así se denomina, y coincidentemente tiene el mismo apellido de Alba. Habría que ver un poco si no son familiares, porque por lo que vemos la mayoría son integrantes de este esquema y son familiares. ¿Cuáles son las causas que se investigan? Apropiación y producción inmediata de documentos de contenido falso. Apropiación ya sabemos que tiene que ver justamente porque disponían de las evidencias de estos vehículos, que en total serían 9 los que desaparecieron del depósito de evidencias y que aparentemente se habrían vendido. Y lo que refiere a producción inmediata de documentos de contenido falso, o sea, fíjense, esto realmente es insólito, porque esta funcionaria se animaba a falsificar la firma de fiscales para poder justamente darle legalidad a algunos que otros documentos, de esa forma pasar de largo en lo que tiene que ver justamente con la desaparición de estos vehículos, de estas evidencias, pero ella completaba los documentos con datos completamente inservibles, de personas que no existían, en fin. Acá estamos viendo justamente a lo que estamos haciendo referencia. Acá en esta parte donde dice Carlos Ariel Cabrera Ayala, que es el nombre del fiscal, estamos viendo allí lo que respecta a una firma, y estos documentos fueron encontrados en la vivienda de esta funcionaria fiscal, que por cierto no tienen ningún tipo de legalidad, ya lo dijo el fiscal, esto no fue firmado por mí, por lo que se interpretó de que ella ya venía practicando la firma del propio fiscal a modo de poder justamente ir de alguna manera
engañando para poder sacar esas evidencias, esos vehículos del depósito fiscal de Salto del Guairá. Le pido a la autoridad de justicia que mi mamá está presa allá en Brasil. Y le extraño mucho. Y hace 3 días que no lo veo más. Justicia para mi mamá. Ella no hizo nada. Y que por favor se le quite ya de la cárcel. Finalmente tuvimos la decisión del juez para liberar a la compatriota. Ella debe fijar un domicilio para que en los próximos 5 días testificar. Tiene que estar a disposición del juez. Si optimizamos el uso de los recursos públicos, no tendríamos este tipo de noticias. En Ciudad del Este no hay ambulancias. Esta fue la denuncia presentada por los pacientes del hospital regional. La ambulancia, a ver, o pinga ya mi regional, hospital de ambulancia regional, Ciudad del Este. O pinga ni na bocina ni no hay ni sirena. La ambulancia en la regional, irresponsable la de gobierno, pero eso permite de criaturas recién nacidas con poca vida, lo hueruta, pero na bocina, na sirena, en baebete, después pinga enseñar a una persona ya van en donde. Pero en la de gobierno la de etapa volverla ya sufrir. Bueno, lamentable realmente porque aquí todos los días hablamos del despilfarro de dinero en las instituciones públicas y de 6 ambulancias destinadas a esta zona del país, solamente una funciona y es esta que estábamos viendo en la denuncia de este paciente. No tenía ni siquiera bocina o sirena para poder abrirse paso. De milagro llegaba hasta el hospital regional un recién nacido que requería de atención médica urgente. Por supuesto que después de haber expuesto esta situación en redes sociales y también a través de los medios de comunicación, Salud Pública toma intervención y promete la reparación de las demás ambulancias. Hemos visto el video que se ha viralizado, ¿verdad?, de las condiciones en que se encontraba la ambulancia, que fue trasladada el recién nacido a la unidad de terapia intensiva, ¿verdad? Esa es la ambulancia del hospital regional, es justa la que entró ahora para poder repararse por el fondo de contrapartida. Nosotros dentro del departamento del Alto Paraná, el hospital regional tiene su propia ambulancia, pero también recibe un fuerte apoyo que es del centro regulador, donde están todas las ambulancias que se encuentran disponibles para todo el Alto Paraná. Entonces también recibimos respuesta, o sea, el hospital regional no se queda desabastecida en ambulancia porque recibe el apoyo del centro regulador, ¿verdad? El centro regulador es un centro regulador que es el CEME, donde se encuentran las ambulancias que prestan servicios para traslado de mayor complejidad que requieran de un paramédico a otro centro, ya sea en la capital. Si bien él no va a estar más en el jurado de enjuiciamiento, no puede seguir en la Cámara de Diputados. Nosotros queremos que la justicia haga su trabajo. La mejor manera de hacerlo es evitando las preopiniones. No sé, yo no puedo opinar si no tengo pruebas. Muy pocas veces he tomado conocimiento de un pedido del fallecido exdiputado. Precisamente vamos a hablar de este señor, del diputado Orlando Arévalo, y no de su suerte en el jurado ni en la Cámara de Diputados, sino de las denuncias que van apareciendo en su contra, en la medida que avanza también la investigación de parte de la Fiscalía. Van a ver ustedes imágenes de su casa en Lambaré. Con esta muralla perimetral, cualquier persona levantaría una modesta casa. Majestuosa, por cierto. Al menos los que conocen bien de cerca la casa dicen que es literalmente majestuosa. Esta vivienda del diputado Orlando Arévalo y de su esposa, Carolina González. ¿Saben cuánto costó esta casa según la constructora
responsable de la edificación, 2.400 millones de guaraníes. En el 2021 empezó la obra de refacción, remodelación, readecuación de toda esta casa. Pero ¿qué es lo que pasó ahora? 2.400 millones de guaraníes, repito, el costo. El diputado y su esposa llegaron a pagar 2.000 millones de guaraníes en efectivo. Quedaba pendiente el pago de 400 millones de guaraníes. La empresa empieza a reclamar el pago del remanente de esos 400 millones de guaraníes. Pero para no pagar este saldo, ¿qué hace Orlando Arévalo y su esposa? Según la denuncia presentada por el abogado de la empresa constructora, plantea una denuncia ante el Ministerio Público, supuestamente por actividades peligrosas en la construcción, que la obra era un peligro, que podría derrumbarse, que no tiene una buena terminación. Entonces, los responsables, 3 de la empresa, fueron imputados. Hoy están acusados 3 directivos de la empresa constructora. También, no solamente fueron denunciados el diputado y su esposa, también la fiscal Sandra Ledesma, porque la denuncia inicial se hizo en la Fiscalía de Lambaré. Recusaron a todos los fiscales lambareños de la unidad de Lambaré para que el expediente, la denuncia, fuese a parar en Luque, donde sí efectivamente corrió esta denuncia. Pero ¿quién patrocinó la denuncia? ¿Quién presentó la denuncia? No lo hizo Orlando Arévalo, porque en ese momento él era nada más y nada menos que presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y en consecuencia cualquier fiscal y juez se inhibiría del caso. Pero la denuncia fue firmada por su esposa Carolina González, actual concejala de Lambaré. Pero escuchen esta parte, lo más gravoso de todo es que, según el abogado Juan Martín Barba, el diputado pagaba en efectivo por sumas siderales y que incluso la plata la llevaba en un maletín. Escuchemos lo que decía el abogado Juan Martín Barba, quien representa a esta empresa constructora. 500 millones, 400 millones, 250 millones de guaraníes. Y algunas personas van a decir, y la compañía, ¿por qué no denunció antes? La constructora, ahora que no le pagaron renuncia. No, la compañía hizo las facturas correspondientes. Tengo las facturas, las copias de las facturas que hacía la empresa constructora por esas erogaciones. Pero el señor Arévalo traía maletines de dinero, jamás un cheque, jamás un documento bancario, una orden de pago, una extracción bancaria, nada. Él eludía el sistema bancario y él no quería que se haga la factura a su nombre. ¿A nombre de quién se hacía la factura? Las primeras facturas se hicieron a nombre de su señora, de Carlos González. Ajá. Y él no quería saber nada de figurar en la factura, ¿verdad? Bueno, cualquier persona que tiene un ingreso lícito, lo primero que pide es una factura al momento de rendir el impuesto a la renta personal, obviamente, ¿verdad? Pero según el abogado denunciante, el diputado Arévalo no quería saber nada de factura, o sea, no quería dejar rastros acerca del dinero que estaba desembolsando en concepto de la construcción de esta majestuosa casa. Y les vamos a mostrar un par de mensajes, intercambio de mensajes entre la esposa y el responsable, el arquitecto responsable de la construcción de esta mansión. Y ustedes habrán visto en su momento en redes sociales lo majestuoso de esta casa. Aquí está, fíjense. Buenos días, Arqui, 23 de noviembre del 2023, 29 digo. Buenos días, Arqui, ¿cómo estás? Estaba pensando, ¿no podemos mejorar la entrada? La entrada, el portón, no le gustaba el portón. ¿Sí? Me parece nomás muy sencillo para tan glamurosa casa. Ahí está el portón. Vamos a ver el portón. Este ya es el portón, remodelado, refaccionado. Van a ver ustedes. Bruta muralla luego para empezar. Mira. No, sí. Ya es glamuroso. Sí. Es lindo. Bueno, volvamos al chat. Es el portón lateral, digamos, ¿verdad? Sí. Portón lateral de la casa. Bueno, volvamos al chat. Bueno. Olis, le dice el arquitecto, bendiciones. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí.
déjame, te paso otra opción. El arquitecto sabía que iba, bueno, por más trabajo, más recaudación. Están solicitando servicios, ya. Estaba nomás mirando, dice ella, retruca. Majestuosa es la casa. Mega. Si me ayudan a... Mega. O sea, ella está alabando su propio domicilio, ¿verdad? Claro. O sea, su propia obra. Sí. Carlos. No. Súper bien. Seguimos. ¿Querés una muralla así, verdad? Mi casa cuesta esa muralla. No, por eso decía, con esa muralla nosotros hacemos una casa. Sí. Bueno, nos faltaría el dinero para el constructor. Bueno, sigamos a otra parte. Después tenemos audio también, van a escuchar ustedes. ¿Qué dice otra parte de este intercambio? Para poder armar mi medida. Y el inodoro nomás ya faltaría saber cuál para mis medidas, el normal o usamos el inteligente. Claro, ¿Cuál es el inodoro inteligente? Habla. Tiene ChatGPT, le preguntás y te responde. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? Yo quiero conocer el inodoro inteligente. Yo hice una entrevista sobre inteligencia artificial y con todo lo que me contó el inodoro inteligente es un lujo y tiene de hecho varias herramientas, muy tecnológico, por cierto. Viste que hace frío, ¿verdad? Vos te sentás en un inodoro y es frío. Bueno, este no. Está climatizado. Está templado, sí, a temperatura. O sea, tiene sensores. Exacto. Después, por ejemplo... Y te levantás y automáticamente... Te levantás automáticamente, desecha el agua, diferentes chorros, si es que querés hacer una limpieza, después de haber, por ejemplo, ido de cuerpo, qué sé yo, tiene chorros hacia adelante, chorros hacia atrás, le puedes medir la temperatura, o sea, saladito, carito. Le vamos a mostrar enseguida el inodoro inteligente para que... ahí está, mira. Ahí Juan ya tiene, nos va a mostrar cuál es el inodoro inteligente. A ver, sí mostrar un poco la empresa que vende, ¿verdad? Inodoro inteligente en stock 1 dice, tiene, atención, lo que decía Mercedes, memoria y ahorro de energía. ¿Memoria para qué? ¿Qué tienes que recordar yo? Iluminación suave. Humectación interna automática. Humectación interna automática. Sensor de encendido y apagado en el asiento. ¿Viste? Tapa con sistema de amortiguación. Probablemente esto sí hubiera sido bastante útil para esta familia. Secado con aire tibio. Calefacción en los asientos. Lavado trasero oscilante. Lavado para damas. Lavado general. Etiquetas. O sea, además de lavarte, suponete esta situación. Está tibio lo del asiento. Está amortizado, o sea, te sentás, es suave, ¿verdad? Yo quiero hacer está calentito el asiento cuando te sentás en el invierno, te higienizás, ¿verdad? Con el agua y después te tira un vientito y te seca. Espectacular. Una cosa, Mercedes, reír para no llorar. Porque acá hablamos de un diputado y una concejal. Todos los lambareños que están viendo, la concejal de esta ciudad pagó 13 millones por un inodoro, fíjense. Y es más de la mitad de su sueldo por un inodoro, ¿verdad? Bueno, sigamos con el chat, con el Arqui. Sí. Bueno, repito, y el inodoro nomás ya faltaría saber cuál para mis medidas, ¿el normal o usamos el inteligente? El inteligente, le dice ella. Usaremos, le dice. Sigamos. Ok, le dice el arquitecto, saco nomás ya la medida. Y con eso ya tengo todo. El de 13 millones, le dice ella. Ese usaremos. Claro. ¡Súper! Le dice el arquitecto. No, porque hay inodoros inteligentes de diferentes precios. Hay de precios superiores a eso inclusive. O sea, este es el económico, digamos. No, yo creo que ese es el promedio. Exacto. No el intermedio. El mejorcito. El que... Pasó con un 3. Su coeficiente de 110 más o menos, no 140, 150. Bueno, vamos a escuchar uno. Tenemos a punto el audio para compartir un audio que le envió también al arquitecto. Y préstenle mucha atención. Antes que llorar causa risa esta situación. Escuchen, presten atención. Sí. Y bueno, y pasame nada. Ahora lo que yo creo que esta semana que viene yo te voy a entregar un 100 millones. O sea, seguramente para este fin de semana voy a ver cómo cierro este viernes. Y después yo ya vi los muebles para los dormitorios de las chicas para poder enfocarnos nosotras en todo lo que va a ser mobiliario de esta empresa brasilera, entonces no me va a golpear, no me va a ser tan costoso, ¿verdad? Y
¿cómo te voy a decir? Lo que yo ya quiero es mudarme, yo ya no me hallo más acá. Yo ya me estoy a punto de deprimir. Esta casa no es una caja, ¿verdad? Y yo sé que cuesta mucho, ¿verdad? Sinceramente, casi 2.000 millones va a costar esa construcción. Y yo sé que va a ser el modelo de los modelos, ¿verdad? Y yo sé que muchos de los colegas de Orlando van a venir a saltar y querer saber quién es la persona que hizo y diseñó todo. Por eso nomás es que no me estoy apresurando. Y hay otra persona que me ofreció también, que trabaja con este señor del Brasil, que hace en 3D. Te voy a enviar un poco hermoso. Ese quería poner en el jardín. 100 millones de guaraníes en mobiliario para las piezas de las chicas. ¿Se imaginan ustedes? Y bueno, y le insistía al arquitecto, le apuraba al arquitecto para que le prepare todo, y porque si no recurriría a un arquitecto de interiores de Brasil. Sí. Y decía, apúrate porque van a venir los compañeros diputados, compañeros de Orlando, a ver esta majestuosidad y poder por ahí ligarte a algún otro contrato, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? No, realmente como llama la atención, ¿verdad? En este caso particular, perdón, repito, que el diputado y su esposa fueron denunciados ante el Ministerio Público por la comisión de varios delitos, entre ellos el lavado de dinero, porque ya lo escuchábamos al abogado Juan Martín Barda diciendo que el diputado abría el maletín y pagaba cash, en efectivo. ¿Cómo funciona eso el tema de la constructora y del arquitecto? Él sí o sí está obligado a emitir una factura. Y de hecho que él emitía una factura. A nombre de la esposa. Sí. La esposa. O sea, porque él se negaba. Vamos a partir de la base que ellos son, la mayor parte de sus ingresos es de puestos públicos. O sea, son funcionarios públicos, no pagan impuestos, ¿verdad? Pero igual la empresa estaba obligada, entonces él no quería las facturas. Él decía, no quiero mi nombre, no quiero nada que me vincule con esta inversión. Pero a ella se le hacía la factura. ¿Y cómo se presentaba esta denuncia, compañeros? Ya en febrero del año pasado, porque se hacía referencia a un supuesto caso de estafa en donde la familia Arévalo supuestamente fue la víctima. Esta publicación del libro de BCS de esa época dice, esposa de Arévalo pagó 1.400 millones por refacciones en su casa, y hace referencia a que la empresa constructora fue denunciada por estafa y mala ejecución del proyecto. O sea, finalmente ellos se presentaron como víctimas. Sí, una de las accionistas tiene 80 años de edad. Decía, hay pedido de prisión para los directivos de esta empresa constructora. Y decía, entre otras cosas, también que el matrimonio Arévalo González pidió que la empresa le devuelva 395 millones de guaraníes, supuestamente porque había imperfecciones en la construcción. Y justo ese monto calzaba con los 400 millones que en realidad le debían a la empresa. Porque ellos inclusive alegaban que la construcción era peligrosa por los detalles que faltaban, y tuvieron que contratar una segunda empresa para que pueda arreglar lo que esta primera empresa hizo mal, y eso tuvo un costo de 395 millones. Pero en la casa se arman fiestas, ellos viven en la casa, o sea, sí, efectivamente es una edificación que tiene, con peligro de derrumbe, nadie estaría armando esas fiestas enormes. ¿La casa dónde está ubicada? En Lambaré. ¿Y cómo terminó Luque? No, presumo que el proceso, es decir, claro. Recusaron y algunos se apartaron los fiscales de las unidades de Lambaré, entonces cayó. Fue a Luque hasta que encontró una fiscal afín a su estilo. Fiscal segundo y el abogado a su medida. Sandra Ledesma. Sandra Ledesma también fue denunciada. Bueno, tenemos más sobre este tema. A ver, lo tenemos a Juan Salinas en vivo y en directo. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Siguiendo con esta cuestión del diputado Orlando Arévalo, nosotros estamos aquí en la ciudad de Lambaré ante una denuncia que hay en su contra. Aquí esta señora que tiene que decir también, aparentemente esta persona se vio estafada, por así decirlo, por este señor. ¿Es así, doña? ¿Cómo? Así mismo es, muy bien. Sí, prácticamente me estafó Orlando Arévalo. En el 2012 fue bajo engaño. Me hizo firmar, se pusieron por mí 3 personas, el escribano, él y otro supuesto comprador que vino a decirme que él fue el que quería comprar la casa, y bajo engaño y bajo presión me hicieron firmar un documento donde yo cedía la herencia de mi casa.
Después, ¿cómo fue, doña? ¿Por cuánto? ¿Cómo fue? Y después me dijo que me iba a pagar, yo le había ofrecido por 120 millones en aquella época. Y después él dejó de venir, dejó de llamarme, yo no sabía nada de él, yo me iba en su casa, le aplaudía, me decía que no estaba, se negaba de mí. Y yo necesitaba el dinero y me pagaba migajas, me daba 1 millón, había veces que en 6 meses me daba 500.000, había veces que me daba otro millón, así cada vez que yo me iba y le pedía, me daba así de a poquito. Y conste que no me llegó a pagar todo. Y ¿cuánto quedó debiendo? Y como 70 millones, 65, 70 millones fue lo que... En ese tiempo, yo me acuerdo más o menos, ya pasó tanto tiempo de esto que ya ni me acuerdo bien cuánto fue lo que realmente me dio. Esta propiedad de la que estamos hablando es la que está justamente al lado de esta mansión tan majestuosa. Exactamente, exactamente, así mismo es. Y me engañó y todo el mundo... me decían, me avisaban, me decían cosas que yo tenía que irme a hablarle, pero él se negaba en todo momento, él se negó de mí, nunca apareció en persona, siempre le enviaba a su secretario y me hacía firmar el documento donde me entregaba los 1 millón o me daba 500.000 guaraníes cada vez que yo le pedía, que yo le decía que necesitaba y que me pague. Y así, todo el tiempo fue hasta que yo me cansé porque yo me iba y él siempre se negaba de mí. Me cansé y me dijeron que tenía que poner abogado y yo no tenía plata para poner abogados, nada de eso. Y entonces se quedó en Opareí eso y me estafó prácticamente. Y dije alguna vez que iba a pagar y dejé en nombre de Dios, en la mano de Dios dejé para que alguna vez... ¿cómo se dice? Pague, ¿verdad? Y ahora parece que llegó su momento, llegó el momento y Dios me está escuchando, que realmente ojalá y pido que si no me devuelve todo mi plata, por lo menos entonces que me devuelva mi casa así como estaba. Ya pasó muchísimo tiempo, ya pasó 13 años de eso. Y que me devuelva mi casa entonces, ya que no me va a pagar. Ahí pone oyuá para su hija, para sus cosas de su dormitorio por 100 millones de guaraníes, su water 15 millones de guaraníes, y a mí nunca me llegó a pagar todo. Y pido que me pague o que me devuelva mi casa. En nombre de Dios y de la justicia pido eso. Ellos te hicieron firmar un documento, ¿cómo fue, doña? El documento es un contrato privado que vino, el supuesto comprador vino, que él le había mandado. Yo no sabía que iba a venderle a Orlando yo la casa, porque vino otro señor para la compra. Me dejó un 10 millones, después al día siguiente vino y me llevaron en la escribanía en Barrio Obrero. Y estaba el escribano, estaba Orlando, que me pareció muy raro porque ¿qué tenía que ver él ahí si el comprador supuestamente no le conocía y era otra persona? Y me dijo que él iba a poner a nombre de él mientras tanto hasta que le salga su divorcio, supuestamente. Y al final ahí me dijeron que me iban a pagar todo, que yo no me preocupe, que firme, y se pusieron los tres ahí. Me presionaron y entonces yo tampoco cuando eso ya no veía bien y no entendía mucho lo que decía en el papel, en el documento, y llegué a firmarle. Y bueno... Anteriormente Orlando ya te ofertó por la casa, vos te negaste, nunca quisiste vendérsela a él. No, nunca quise venderle y no sé, yo cuando eso no le conocía mucho a él. Pero no sé, nunca quise venderle y inclusive vinieron 2 veces ellos. Él no se bajaba, sino que le mandaba a su secretario le hacía bajar acá enfrente de casa y aplaudía, y yo salía y me preguntaba si yo quería vender y le decía yo que no. Entonces le mandó a otra persona y la otra persona me convenció, realmente me convenció. Y yo en ese tiempo necesitaba
necesitaba mucho. Y tenía mis 4 hijos, 2 de ellos eran menores y estaba recién separada y todo eso, y yo necesitaba y no trabajaba. Y yo tenía en alquiler, me acuerdo en ese tiempo, la casa de mi mamá, tenía en alquiler y me hicieron hacerle sacar a las personas para que yo le deje ya la casa libre. Así fue. Una situación, Carlos, la denuncia que realiza esta mujer también en contra del diputado Orlando Arévalo. Bueno, siguen apareciendo más casos de denuncias. Nada tiene que ver con el manejo presuntamente irregular dentro del jurado de enjuiciamiento, ya cuestiones particulares, pero en cierta manera también graves. ¿Entendés? Aprovechándose de su investidura para precisamente lograr esto, lo de la denuncia en la Fiscalía de Luque, ahora esta señora que habla de que le debe plata, pero que hasta ahora no ha respondido con sus obligaciones. Y bueno, situaciones que se van sumando. Gracias por este contacto. Hasta luego. Ahora vamos a hablar del aspecto político. ¿Cuál es la suerte política? La situación política del diputado Orlando Arévalo. Por lo menos para los diputados de la oposición y colorados disidentes, este señor tiene que irse de la Cámara. De hecho, que ya fue elaborada y está en proceso de firma el libelo acusatorio para que se lo expulse, para que pierda la investidura de diputado nacional. Hasta ahora son 16 los diputados que ya firmaron este escrito. Son 20 los parlamentarios que tienen que firmar esta nota para que se presente y en consecuencia se dé admisión en la plenaria de diputados y luego se remita a comisiones para un posterior tratamiento, repito, en la plenaria. Este es el documento, es el libelo acusatorio elaborado precisamente por la ex fiscal Rocío Vallejo junto a otros colegas. Repito, mayoritariamente son opositores del Partido Liberal los que habían firmado. Entre los colorados firmantes podemos visualizar, por ejemplo, a Daniel Centurión de Fuerza Republicana, también a Roberto González del mismo movimiento disidente del Partido Colorado. Los opositores son conscientes de que no van a tener los votos como para que Orlando Arévalo pierda la investidura. ¿Y a quién recurren entonces? Al líder del movimiento Honor Colorado. Nosotros estamos convencidos de que si bien él no va a estar más en el jurado de enjuiciamiento, no puede seguir en la Cámara de Diputados. ¿Tiene que ser removido y expulsado de la Cámara? Tiene que perder la investidura conforme a los procesos constitucionales y con todas las garantías que se le van a dar, no como se hizo con Katia González, que no se le dio el derecho a la defensa. Acá vamos a solicitar nosotros que esto se gire a comisiones, que él se vaya a ejercer su defensa ahí, que luego la ejerza en el Pleno y presente los argumentos que él cree que corresponden. Pero tiene que irse. Horacio Cartes es como Luis XIV, que había dicho: el Estado soy yo, un líder autocrático, un líder que no permite el debate y tampoco permite que se le cuestione absolutamente nada. Y eso no está bien, eso le hace mal a nuestro sistema republicano, le hace mal a la democracia. ¿Firmó el libelo? Sí, firmé, no puedo no acompañar yo una petición como esa. Uno de los integrantes del comando político de Honor Colorado es el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien trató de emitir opinión acerca de la suerte de su colega Arévalo. Yo soy una persona que siempre ha respetado los procesos de la justicia. Nosotros queremos que la justicia haga su trabajo. Entendemos que la mejor manera de hacerlo es evitando las preopiniones o el involucramiento de los actores políticos en ese proceso, y vamos a seguir ese lineamiento. Ya hay un libelo acusatorio, presidente. ¿Van a proteger a Orlando Arévalo o van a desmarcarse votando por su pérdida de investidura? Francamente, hasta el momento yo no he sido notificado con respecto a la presentación de un libelo acusatorio. Uno de los pesos pesados del comando político de Honor Colorado es Juan Carlos Galaverna. Hoy habló con varios medios de comunicación y dijo que Orlando Arévalo tiene que irse, que no hay excusas para sostenerlo como integrante de la Cámara de Diputados. En tal sentido decía que se está dilatando y mucho la salida de este señor del recinto parlamentario. Mientras tanto,
la saliente presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta, llamó a conferencia de prensa para nada, porque no sentó ninguna posición acerca de su compañero de asiento en el jurado, Orlando Arévalo, con quien trabajó bastante tiempo, y solamente se limitó a ponderar su administración, su gestión, que debe entregar probablemente mañana cuando se reúna el jurado de enjuiciamiento, al tiempo de negar que le hayan ofrecido en algún momento alguna coima. No. Con 40 años dentro del 47 años dentro del Poder Judicial, pasando por Fiscalía, Defensoría, Funcionaria Judicial y las 3 instancias de magistratura, no, tampoco acá, ni en el Consejo ni acá. Aclaro. Es decir, se acerca primeramente a los diputados, al sector político, entonces podemos deducir. No sé, yo no puedo opinar si no tengo pruebas. Me ratifico y soy coherente. Y como derivación de todo este escándalo, ya bien temprano, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, remitió una nota al jurado de enjuiciamiento de magistrados pidiendo ¿qué? Pidiendo precisamente la suspensión de las fiscalas Katia Uemura, de quien se dice en Pedro Juan Caballero que va a estar renunciando al cargo también. Al mismo tiempo, el titular del Ministerio Público pidió la suspensión igualmente de Estela Mari Cano. Estas 2 fiscalas son las que aparecen en la denuncia presentada por el juez Osmar Legal. ¿Cuál es otra derivación también de todo este escándalo? Habíamos informado de la conformación de un equipo investigador de fiscales. Sin embargo, ahora el titular del Ministerio Público decidió excluir de este equipo investigador al agente Néstor Coronel, quien fue sumamente criticado por su actuación en la investigación acerca de una trama para imputar al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por lo menos de parte de los abogados que defienden al exmandatario de la República. Con la exclusión de Néstor Coronel, quienes quedan en el equipo investigador, Luis Piñanes es el que ingresa para trabajar junto con Francisco Cabrera y María Verónica Valdés, bajo la coordinación de la fiscal adjunta María Soledad Machuca. Ahora sí, ¿quién ya dejó la magistratura? Es la jueza Sadi López, quien también aparecía en ese intercambio de conversaciones con Lalo Gómez. Bueno, hoy dice, a fin de acogerme a la jubilación correspondiente, pero en realidad termina, en la práctica es una renuncia. El año pasado, claro, fue confirmada el año pasado. No, además, presentó una renuncia en medio de un escándalo. En medio de un escándalo, por supuesto. Ese escándalo hace que decida, por último, someterse al régimen jubilatorio. El doctor César Diesel hoy fue electo como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, y según la conversación mantenida entre el entonces diputado Lalo Gómez y la jueza Sadi López, el nuevo titular de la máxima instancia judicial habría permitido que la magistrada López sea confirmada en el cargo, que fue el año pasado, dijiste, Carlos. Y bueno, sí. Pero según el doctor César Diesel, su trato con Lalo Gómez fue escaso, no tenía mucho trato con él. Escuchen la argumentación del titular de la máxima instancia judicial. Presidente, insistiendo con el tema de la conversación que mantuvo con Lalo Gómez, ¿en algún momento él le pidió por algún candidato? Que yo recuerde, hoy día no me pidió, que yo recuerde, ¿verdad? Realmente muy pocas veces he tomado conocimiento de algún pedido del fallecido exdiputado, y como le dije, realmente en su condición de representante de la ARP y en alguna ocasión ya como diputado electo, pero realmente mi relación con él fue muy escasa. Bueno, hay que decir también, Carlos, Mercedes, audiencia, que también se conocieron de conversaciones que mantuvo el entonces diputado Gómez con Enrique Verde, integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y por quienes, por ejemplo, llamó a abogar Lalo Gómez, por un juez de Capitán que había liberado a integrantes del PCC, a soldados del PCC, que por supuesto había, no liberado, otorgado medidas alternativas a la prisión. Entiéndase, para esta gente, la liberación, la libertad. Y eso se hizo a pedido de Lalo Gómez.
A través de... Llamó a abogar para que el juez no sea suspendido Ni o destituido. Sí, Y en la conversación, Enrique Berni le dice, sí, vamos a ver cuál es su situación. Y de hecho que Berni después dice también, mis votos, todas las sesiones son públicas, son transmitidas, y en mi voto van a encontrar la respuesta, ¿verdad? Que también es información pública. Bueno, esta es la situación. Vamos a ver qué pasa, porque muchos están presionando para que Orlando Arévalo renuncie a la Cámara de Diputados. Y va a depender mucho si el oficialismo le suelta o no la mano. Fundamental, porque hoy tienen la cantidad de firmas para presentar el pedido de libelo acusatorio. Le faltan 4. No, ya está todo. ¿Al final? No, mañana a las 9 de la mañana se presenta. Ah, bueno, muy bien. Hablé con Rocío Vallejo hace minutos nada más, una entrevista, y ya está todo. Mañana a las 9 de la mañana hacen la presentación, hay una conferencia de prensa, eso va a correr, pero todo bien, decía ella. Lo que necesitan es tener la mayoría de los votos, y en ese sentido van a precisar de los votos colorados oficialistas. Si no le sueltan la mano, va a ser un statu quo. Bueno, pero ¿qué decía Calea Laverna hoy? Decía, sí, se valora que haya llegado a diputados los votos conseguidos, pero tampoco no es un representante del partido demasiado destacado. Como diciendo, con él o sin él, da lo mismo. Exactamente. Y conste que, mira, vamos a darle también lo suyo a Calé, que es un poco el presidente del Consejo Anciano dentro de la ANR. Dentro de Honor Colorado, por supuesto. Por eso, no, y la ANR, porque su presidente es Horacio Cartes. Y es el por asesor ahí, político. Claro, por ahí le llama, che, ¿qué hacemos? Ya sabemos cuál es la bajada de línea del asesor político de la Junta de Gobierno. Por eso decía, es un peso pesado el comando político de Honor Colorado, y cuando él se pronuncia, yo creo que por ahí va la línea, ¿verdad? No pensábamos nosotros era incrementar el costo este año, pero lastimosamente el gobierno nos obliga. Venimos con el tema del peaje, las habilitaciones, ahora el combustible. Nos sentimos acorralados por el gobierno que no nos acompaña a que respiremos un poquitito. Bueno, y atención a la siguiente denuncia, al siguiente video que nos llega a la sala de redacción hace instantes en zona de Luque específicamente, y es específicamente sobre la calle Corrales entre Capitán Vado y Cerro Corá, cerca de las 18 horas aproximadamente. Un atardecer furioso es el que tuvieron estos dos jóvenes adictos que lamentablemente, y según la denuncia que nos hacen llegar, causan zozobra en todo ese sector. Para la gente que conoce Luque, es prácticamente la avenida, una de las principales, el rincón más comercial de esta ciudad, que de un tiempo a esta parte viene sufriendo este problema. Escuchemos el ambiente que se tenía recién. Ellos conocen. Ellos conocen. Un ratito. No, perdón, nada. Bueno, estaba borracho. Bueno, ayer veíamos el drama colateral de nativos que están en situación de adicción. Una murió atropellada, ocasiona un accidente. Este es otro drama que azota al centro, al epicentro económico de la ciudad de Luque, porque ahí están los conocidos supermercados. Hay mucho movimiento, hay mucho tránsito, mucha gente toma esa calle para dirigirse a Areguá, por ejemplo. Es una calle que conduce al IPS de Luque, es la misma calle que conduce también al hospital de Luque. Todas las avenidas son dobles, o sea, es una redundancia hablar de doble avenida,
pero se la conoce como doble avenida de Luque, en pleno Corrales, en la calle Corrales, para ser precisos, a 2 cuadras del cementerio, frente a un conocido supermercado, San, que aquí lleva el nombre de San. Bueno, con eso ya les digo todo. Clientes del supermercado, también vecinos de la zona, hay muchos departamentos, otros comerciantes. Dicen que la policía, los agentes de la comisaría tercera se ven prácticamente rebasados porque se denuncia, están en la plaza, están en el parque, inclusive en situación de consumo, ante la atenta mirada de niños propios y extraños, finalmente están con la pipa improvisada fumando crack y bueno, exponiendo directamente al peligro una cuestión de seguridad e indirectamente a otras personas, porque ¿qué iba a pasar? Si es que uno de ellos terminaba desequilibrado, salía a la calle y terminaba embestido por otro vehículo? ¿O qué iba a pasar si uno de ellos estaba armado? Porque esto iba a convertirse en una verdadera carnicería porque los dos estaban descontrolados. Inclusive alguno alienta esta situación. Ahora bien, ¿por qué tardó tanto en llegar la patrullera? Si llamaron a la patrullera, después de cuánto intervino la policía ante esta situación y ante este tipo de situaciones, y nadie quiere meterse, nadie hace nada por evitar esta pelea. Ocurrió hace instantes, zona de Luque, doble avenida, Corrales, entre Capitán Vado y Cerro Corá. Terrible situación, claman más seguridad y bueno, alguna solución por lo menos paliativa ante la presencia de varios adictos en ese sector. ¿Por qué la muerte del fiscal Pesci, paraguayo, quedó en manos del fiscal Burgos y el fiscal Burgos sacó el asesino del proceso? Que es el narcotraficante Marcet, socio del narcotraficante Lozano Piraquete, ciudadano de Dubái. Vamos rápidamente hasta el Alto Paraná para contarles un feliz desenlace de esta historia que les contábamos ayer acerca de la desaparición y posible secuestro de 2 pequeñas. El padre era sindicado como responsable. Las niñas que supuestamente fueron llevadas a la fuerza sin el conocimiento de la madre de Juan Euleari fueron ubicadas y se encuentran en el lado argentino, informaron las autoridades del vecino país. La madre logró conversar con ellas a través de una videollamada. El Ministerio Público investiga el caso. Vinieron ellos para pasar las fiestas hacia acá y yo creo que la madre la que estaba allá con... O sea, ¿le salió mal la jugada a la madre? No quiero hablar en esos términos, ¿verdad? Pero la madre me mencionó de que ella estaba siendo víctima constantemente de violencia familiar, que estaba sufriendo... Quedarse ya acá en Paraguay. Sí, entonces la idea de ella era quedarse ya acá con las niñas. Y bueno, eso fue lo que motivó que este hombre vaya de nuevo hasta su país a gestionar todo lo referente a quedarse con la guarda de las niñas. Bueno, comisario, ustedes manejan ahora las informaciones de que las nenas están bien. Esos son los datos que tienen. Ayer nos constituimos hasta la ciudad de Oleari, donde hablamos con la denunciante y frente a nosotros le hizo una videollamada al padre de las niñas, en la que fue atendida por él y le hizo hablar a las niñas con su mamá, y de esa forma por lo menos descartamos de que, como decía en las capturas de pantalla de los mensajes, de que fueron vendidas. Entonces con eso pudimos descartar que haya sido así, ya que hemos visto de que las niñas se encontraban bien. Vamos a cambiar de tema, vamos hasta Lambaré. Juan Salinas nos cuenta detalles de esta denuncia gravísima, por cierto, presentada por una autoridad. Adelante contigo, Juan. Es así, Mercedes. El concejal de la ciudad de Lambaré denunciaba que fue atacado él aquí en una vivienda, en su vivienda, donde ellos se encontraban realizando un acontecimiento familiar. Se observa en las cámaras de circuito cerrado, específicamente en esta cámara que vemos acá. En este lugar estaba estacionado uno de los automóviles que fue atacado. Posteriormente se observan las imágenes que vienen 2 sujetos a bordo de una motocicleta y de acuerdo a lo que mencionaba el concejal Mercedes, empiezan a realizar disparos al aire, dando por uno de los cables del tendido eléctrico, lo cual deja sin energía eléctrica aquí a la casa.
como mencionaba, aquí estaba el vehículo estacionado que se ve en las imágenes, este Toyota modelo IST, y con aparentemente sería la culata de un arma, empiezan a romper todos los vidrios que están aquí, de los vehículos que estaban aquí, de las ventanillas, ya sean de la parte de adelante, de la parte de atrás. Vuelven a circular por esta calle estas personas y vuelven a atacar otro vehículo que se encontraba estacionado. Estos vehículos pertenecían a los invitados, ya que el concejal se encontraba festejando su cumpleaños. Ahí está otra de las cámaras de circuito cerrado que graba este momento específicamente. Y hay que recalcar que al lado de la propiedad se encuentra también un terreno, una cancha que es propiedad de este concejal. Nosotros tenemos la nota en donde él especificaba y daba más datos acerca de este suceso. Escuchemos lo que mencionaba. Se cortó la luz, ¿verdad? Empezó a chipear todo. Después me di cuenta que eran disparos, la gente que estaba afuera entró corriendo y una moto se dio a la fuga. Ahí fue cuando salí a la calle, como estamos al lado de la esquina, doy la vuelta y 5 vehículos que estaban estacionados rompieron los vidrios. Dentro de uno de los disparos, lo que uno fue que agarró el cable de la luz. Y ahí nos quedamos sin luz. El portón estaba entreabierto, o sea que si querían entrar para robar o pasearlo podían entrar. Pero me resulta muy raro todo esto. No me explico por qué alguien puede venir a hacer eso si no es con el fin de asustar. Porque yo hace casi 4 años que ando por ese barrio y jamás, solamente cordialidad encontré en los vecinos. Así es que me resulta de todo punto de vista sospechoso y solamente puedo pensar que es ya algo político. Menciona también el concejal de que aparentemente, de acuerdo a lo que él percibe, el trasfondo guardaría un tinte político, es lo que mencionaba él. Del sector de quien viene no quiso mencionarlo, pero tendría un trasfondo político. Esta es la vivienda en la que ellos se encontraban compartiendo, era el cumpleaños del concejal. Los vehículos estacionados aquí enfrente, mencionaban, había niños en este lugar compartiendo también cuando se escucharon los disparos y el fuerte ruido de las ventanillas rompiéndose, porque aparentemente sería con la culata de un arma, un objeto contundente que ellos iban golpeando estas ventanillas de estos vehículos. Esto ocurría en horas de la madrugada del día de hoy, Mercedes. Bueno, realmente muy extraña la actitud, lo ocurrido. Recomendamos también al concejal contratar el servicio de recolección de basura porque la verdad que la cuadra está llena de bolsas todas rotas. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Él es un pequeño productor de la ciudad de Aregua. Cultiva de todo un poco. Hace más de 30 años que él está instalado en esta propiedad que se le cedió. Justamente en todos estos años, él y su familia se dedicaban a cultivar poroto, también frutillas, que es característico de la ciudad de Aregua. Estamos viendo también que contaba con una media sombra, pero que en esta madrugada terminó en estas condiciones, completamente destruido, porque personas que fueron contratadas llegaron hasta ese lugar supuestamente con la intención de limpiar, pero terminaron destruyendo todo el cultivo. Arrasaron con todo, hasta arrancaron la media sombra que era fundamental para algunos de los plantines que estaban en ese lugar, por lo que este señor llegó y se llevó esta sorpresa. Un gran perjuicio para esta familia que dependía exclusivamente de lo que generaba este cultivo para poder llevar el pan a la casa. Todo porque, según lo que ya se había denunciado previamente, hay una disputa por este terreno. La otra parte también accedió a hablar con nosotros, pero escuchemos primeramente lo que decía don Trigidio Sosa Palma, de 58 años, acerca de cómo fue para él ese golpe hoy al llegar a su pequeño terreno y encontrarse con este desenlace. Se lo ve que hace ya más de 40 años, pero yo que era un país de gestión de coca-cola, pero ni me tuve, hacía pues está a mano, a la dueña que era mano vamos ahí. Pero cuando ya ve que ahí primero la doble oye por los documentos que primero hice lastimosamente oye era ese de la doble a no eso de los documentos iban de voy vienen y se era ese vaya con de madrugada yo te que con documentos legales mía diga tú yo que algo ya puedo da y
Irregular, Bueno, la otra parte que estaría por detrás de esta visita poco agradable que generó un perjuicio para esta familia, dice tener todos los papeles correspondientes para hacer uso de esa propiedad. Sin embargo, no lo hizo por la vía correspondiente, porque en todo caso podríamos estar hablando de un procedimiento de desalojo, por supuesto por las vías correspondientes, dentro del debido proceso, que no se hizo porque estas personas decidieron simplemente amedrentarlo, llegar, por supuesto, destruir toda la plantación que estábamos viendo, llega la policía, en fin, de la manera menos esperada. ¿Quiénes están por detrás de esto? Justo Miguel Rodríguez, él habló hoy con nosotros, él y su esposa. Dicen que tienen los papeles, sin embargo, prefieren hacerlo a este modo. ¿Y qué es lo que decía referente a lo que ocurrió hoy? Efectivamente, los documentos originales, el título lo tengo yo. Esa propiedad la heredó la señora Lilian Raquel Bernal, viuda de Benítez, quien había cedido un pedazo de tierra para que el señor Tricidio la labrara y llevara el pan a su casa. El señor Benítez había fallecido y la heredó la viuda en este caso. Ahora, estas personas que estaban justamente hablando, antecediéndome, quieren adueñarse de la propiedad de esta señora, quien necesita y realmente le urge la venta de dicha propiedad. Bueno, macabro hallazgo lo que pasaba hoy precisamente en San Lorenzo, porque el cadáver de una mujer cuya pareja, con más de una docena de antecedentes, es el principal sospechoso, fue encontrado. Hasta ahora no se tiene la causa real de su muerte. En 45 días se tendrá el resultado de acuerdo a la autopsia realizada hoy. En esta vivienda fue hallada el cuerpo de una mujer ya en estado avanzado de descomposición. Se presume que fue asesinada por su pareja. Este hombre aún se encuentra prófugo. Lo último que sabe del mismo es que ayer aproximadamente al mediodía salió arreglado, bien vestido del lugar, y por el momento aún no se sabe nada de él. El cuerpo se encontraba ya expidiendo un olor nauseabundo que debería ser trasladado para mejor estudio, ¿verdad? Un vecino detalló que la persona sindicada como responsable de este hecho sería una persona adicta, quien se encuentra en estos momentos prófuga. Vendía su cosa, su cartón que junta y vende ahí y viene a tomar ahí. Y ahí le acompaña la camarada de él. Exactamente. Porque todo lo que anda por ahí sentado, ahí allá hay uno sentado, ese es uno. Allá está parado otro. Esos son los drogaditos. Y la señora una vez le dejó. 2 días, 3 días por ahí y después volvió. Y hasta ahora seguía con él. Cuando él estaba tomando ahí y se cruza con la gente, ella evitaba todo eso, no le agarraba nada de discusión. Porque si no se pone malo el tipo, güey. Y le quería pegar a cualquier lado nomás. Bueno, atención, no se suspende el asado. No hace falta que dejes de consumir una carne que por excelencia es gustosa del paladar paraguayo. Existen recomendaciones para evitar, evidentemente, que el consumo de la carne asada tenga repercusiones en la salud. A la vuelta del corte, te cuento cómo. Vamos a hablar a continuación de nuestra compatriota Lucía Isfrán Duarte, esta mujer que quedó detenida en el Brasil, en el municipio de Lavínia, en San Pablo, por presuntos actos de racismo. 10 personas la habían denunciado de haberle gritado macaco
a uno de los niños que formaban parte del equipo de fútbol de este municipio brasileño. Finalmente, mediante un habeas corpus, la compatriota Lucía Infran Duarte en las próximas horas va a recuperar su libertad, según nos explicaba el director de Asuntos Consulares de la Cancillería Nacional, Carlos Vera. ¿En qué condiciones va a ser liberada? El Consulado Paraguayo de San Pablo se convertirá en garante. Ella deberá por unos días seguir en territorio brasileño hasta que el juzgado la llame a prestar declaración en el marco de esta denuncia por racismo. Recién después de esa declaración estaría retornando a Paraguay, puntualmente a su natal ciudad de Luque. Al mismo tiempo, el director de Asuntos Consulares explicaba que están asistiendo a la compatriota también junto con el municipio de Lavínia, San Pablo, Brasil. El consulado, así como el abogado, están elaborando una estrategia para garantizar de que se pueda tener un domicilio fijo en el Brasil o en el Paraguay, ¿verdad? Con el compromiso de que, como dije, con el compromiso de que ella pueda cumplir con los requisitos del juzgado. Ella en estos momentos, quizás en el transcurso de la tarde o mañana a la mañana, saldría de la prisión. Solamente hay tiempos protocolares de la penitenciaría para que ella pueda encontrarse con su marido. En estos momentos tenemos la ayuda del municipio de Lavínia con una ayuda social que tiene a disposición el consulado. Digamos que estamos cubriendo todos los gastos inherentes a la estadía de ambas personas. Bueno, lastimosamente esta es una mala noticia para las familias cuyos hijos dependen directamente de los transportes escolares, porque después de la suba de combustible ya se ve el efecto en cadena y este es uno de los principales. La Asociación de Transportistas, que nuclea a más de 2.000 vehículos, señala que va a haber un aumento en el costo para las familias de entre 5 y 10%. Para las familias que tienen uno o más chicos en el colegio, por supuesto que es un aumento bastante significativo. El promedio que se cobra actualmente es de 350.000 guaraníes. Teniendo en cuenta que el aumento sería entre 10 o 15%, incluso decían los transportistas, muchas familias van a pagar cerca de 400.000 o, por ejemplo, 385.000. Y esto tenemos que hablar de que corresponde por alumno, cada uno. ¿Qué pasa en el caso de las familias que tienen 2 o 3 chicos que van al colegio? Bueno, en este caso se aplican descuentos especiales, pero los descuentos no son muy significativos. Se habla de un 10 a 20% del monto total. Es decir, este es un golpe muy importante para las familias y muchos padres están anunciando ya a los transportistas, bueno, vamos a manejarnos con transporte público, con movilidad propia los primeros meses hasta que podamos finalmente retomar el tema del pago al servicio de transporte escolar. Un golpe muy importante, se ven obligados los transportistas, están diciendo, y apuntan sus quejas hacia el gobierno. No pensábamos nosotros era incrementar el costo este año, pero lastimosamente el gobierno nos obliga a aumentar un poquitito el costo debido a esta alza en los costos de los carburantes, ¿verdad? Claro, un transporte escolar recorre muchísimo, inclusive varias ciudades en un día. Sí, totalmente. Tenemos, o sea que nuestro recorrido es un poco largo, ¿verdad? Y también con el tráfico hoy en día se consume mucho combustible. Es por eso lo que llegamos era en que tenemos que alzar un poquitito el costo del transporte escolar. Un golpe al bolsillo más, señor Rolando. Totalmente. Más bien sabemos que con este golpe, el último al comienzo de este año es el último, ¿verdad? Porque venimos con el tema del peaje, las habilitaciones, ahora el combustible. Y mira, esto es, como se dice, un golpe enorme para todo el pueblo paraguayo, porque no nos esperamos esto. Nosotros como asociación, como gremio, mira, nos choca bastante que el gobierno no piense en la ciudadanía en sí, porque bien sabemos que económicamente no estamos bien, nos sentimos acorralados por el gobierno que no nos acompaña a que... Por la que tienen que estar atravesando aproximadamente 50 familias en un populoso barrio en Ñemby, porque hace 2 meses que no tienen agua.
agua en ningún lado, una gota siquiera. Este es el tanque que debe de surtir de líquido a todo este asentamiento ubicado en el barrio Pañú de Ñembuy, que está dividido en 7 bases. Las bases serían las familias que conforman ciertos sectores. Y la base número 1, para colmo, la que reside prácticamente cerquita de este tanque, es la que se ve más afectada, puesto que no tienen agua desde hace varios días. Y cuando lo tienen por pocos minutos y con muy poca presión. Todos los días, este es el problema de todos los días del agua. Amanecemos sin agua, a las 3 de la mañana se larga, las 6 ya termina. ¿Y qué hora vamos a juntar? ¿Qué hora? Nosotros, hay personas que no tienen ni siquiera balde. La señora de ahí no tiene tambor. Yo tengo mi tambor, pero no me abastece, tengo que estar trayendo del vecino. Y con una enorme hernia pago mi agua y tengo que cargar del vecino. Y no es justo vivir así. En realidad, el problema que nosotros estamos viendo acá es la comisión directiva, es la administración. Primeramente, que la gente se queja mucho porque no pueden abonar sus consumos, porque no habilitan la oficina de cobranzas y la gente, los usuarios se apersonan para poder abonar y nunca están la gente que deban para abonar por su agua. Entonces se quejan ahora, por ejemplo, ellos no realizan notificaciones previas al corte de servicio a los usuarios y se apersonan para hacer el corte directo. Con el permiso de la señora, ingresamos. Ustedes no pueden ni siquiera acarrear agua, nada, señora. No puede, no tenemos agua. Para colmo, enfrente de esta vivienda, una de las más afectadas áreas, se encuentra una unidad de salud familiar que todas las mañanas atienden y tienen que acarrear en baldes para poder lavarse las manos, desinfectarse las manos y atender a los pacientes, los enfermeros y los doctores. Un voraz incendio consumió prácticamente casi todo el tinglado de una transportadora. Esto ocurría en la zona de Fernando de la Mora. Dejó cuantiosos daños materiales. Diecisiete compañías de bomberos voluntarios están trabajando para poder sofocar un incendio de un local de transportadora. Se está quemando cubierta, se está quemando plástico y también una parte textil. Pudieron evacuar 11 a 14 camiones aproximadamente los compañeros. Y policías. Y después ya llegaron los bomberos voluntarios y están realizando el trabajo correspondiente. Gracias al trabajo de los policías también y algunos que tienen ese poder de manejo pudieron salvar esos camiones. Efectivamente, teniendo en cuenta que los conductores de esos camiones en ese horario no estaban en el sitio. Ahora, ¿qué se sabe de lo que ocurrió? Si bien el guardia ya manifestó una explosión, ¿le manifestó algo más? Nada más, él escuchó una explosión y ahí ya se originó el incendio. Se desconoce qué pudo haber sido, ¿verdad? Son 3 depósitos colindantes que están en llamas, ¿verdad? Se establecieron varios equipos para poder contener y que no pase a los otros depósitos, ¿verdad? ¿Quién sería comandante para asegurar usted que ya está ahí viviendo todo? Bueno, el producto que hay en el depósito serían plásticos, entre acerrines y también vimos en algunos lugares cubiertas, ¿verdad? Y a veces viene un viento que de repente nos complica, como siempre. El viento es el factor determinante para el comportamiento del fuego. ¿Alrededor no hay una casa, algún depósito, otro que se pueda ver afectado? Sí, el comando de incidente está trabajando entre todas las instituciones y se está previendo ya eso, si es necesario la evacuación. ¿Pero hasta el momento no? Hasta el momento no es necesario, se está tratando de manejar, se está mitigando la situación. Aún no... En relación al humo que está saliendo, ¿esto podría afectar a pacientes que están en el IPS Ingavi? ¿Qué se recomienda? Claro, eso sería un poco sentido común. En realidad sería importante que la ciudadanía adopte la medida de seguridad, el uso de tapabocas, lo que bien cerca, no sacar las criaturas, personas de tercera edad. Y lo que está en Ingavi, eso aislarse. La contaminación es evidente ya que se está apagando un fuego, ¿verdad?
Los bomberos voluntarios trabajaron arduamente desde las 4 de la mañana para poder controlar este siniestro en la zona de Fernando de la Mora. Bueno, quiero hacer esto lo más práctico y entendible, por cierto, sin que sea o sin que suene a satanizar un plato predilecto de muchos. Si yo acá ahora, Mercedes, Carlos, hiciera una encuesta de todos los que estamos presentes, les pregunto, ¿les gusta el asado, Mercedes? Comería asado todos los días de mi vida. Carlos. Yo me sentaría a su lado. Juan. Juancito y Juan, acá. Judith. Asado. Sí o sí. Mike. Asado. Bravo, asado. Claro. 10 de cada 10 paraguayos. Porque ahora, ¿cuál es el problema con el asado? Esperana, Mercedes. Si yo les dijera que el consumo de asado produce cáncer, ¿dejarían de comer asado? Sí. Comería menos. Porque nos dicen cuídate del sol porque produce cáncer de piel. Está comprobado. Bueno, pero ahí fumar produce un protector solar cáncer en y los pulmones. Eso sí, el cigarrillo sí es satanizable, evidentemente, por todo el daño que genera. Ahora, volviendo a lo nuestro, no es tanto así. O sea, generó mucho revuelo el título que decía que comer asado produce cáncer colorectal, cáncer de colon. Sin embargo, acá paramos la pelota, ¿sí? Paramos la pelota porque hay que explicar para que se entienda. Cualquier consumo en exceso, a corto, mediano o largo plazo, genera consecuencias inclusive devastadoras en la salud. El abuso, por ejemplo, de cualquier sustancia inclusive. Ahora bien, con respecto al caso específico del asado, guarda relación con un componente químico, un hidrocarburo, que despide el material en combustión, material biológico en combustión, ¿sí? Que es el benzopireno. Ahí está el problema. Qué técnico, ¿verdad? A ver, en palabras simples, en cristiano, ¿cómo es? El problema no es la carne, ¿cómo la cocino? Es un componente del humo que puede producir cáncer, pero ojo, no solamente lo encontrás en el carbón o en la leña, está en el ambiente, está en el agua, está inclusive, bueno, es el humo que produce también el caño de escape del vehículo. Solo que hay exposiciones y exposiciones. Retomo, volvemos a la carne. Creo que la parte de química se entendió un poquitito, ¿verdad? Sí. El componente que te produce cáncer. Sí. Ahora bien, hay recomendaciones, evidentemente, al momento de disfrutar un asado. No quiere decir que si vos comes un asado esta noche, mañana o el domingo, automáticamente tenés cáncer. E inclusive, existen formas de comer el asado para que no genere un impacto negativo en tu salud. Escuchemos. Siempre considero que todo lo que está en exceso está mal, ¿verdad? Entonces, carne roja muchas veces a la semana y más carne asada, que es cocinada al carbón, a la leña, eso percibe una cierta cantidad de sustancia que emana el mismo carbón, ¿verdad? Entonces, o la leña, ¿verdad? Entonces eso favorece ciertas cosas, causa ciertas reacciones en nuestro cuerpo que a la larga repercuten en ciertas cosas que no queremos. ¿Cuáles son esos elementos que puede despedir el carbón, la leña y que se adhiera a la carne? Para simplificar un poquito, es el humo negro que uno prende recién el carbón, ¿verdad? Y generalmente cuando estamos apurados ponemos la parrilla, el carbón se prende y empieza a humear y ya le tiramos la carne, ¿verdad? Y ahí en los libros generalmente en nuestra etapa de formación ya vemos que dice que hay un compuesto, un hidrocarburo aromático que se llama benzopireno que produce ese humo que está en ciertos elementos propios de la naturaleza, o sea, carbón, madera, que se encuentra también en el agua, vamos a decir, y eso se impregna en nuestra carne que estamos cocinando. Bueno, ¿cuál es el secreto del parrillero? O sea, evidentemente no solo está en la carne, la paraguaya, para mí la mejor y más rica de todo el mundo. Pero evidentemente, independientemente de la textura de la carne, al tipo de corte, refrigeración, el debate de si se lava o no la carne, acá lo primordial a la hora de hacer un asado está en la forma en la que... O sea, el asado en bopino podés más comer, porque se cocina a humo, o sea... Es ahumado. Pero si queda abrazado todo tu material combustible, entiéndase carbón o leña, puedes cocinar.
No abrazado de abrazar, sino de brasa, sí. Pero entonces lo que tenemos que evitar es el humo negro, el humo y muy la llama cerca de la carne. El humo negro y la llama. La llama que llama. La llama que te llama. Comer mucha ensalada, Mercedes. Verde. También, acompañar. Acá les voy a decir algo que a lo mejor, bueno, no les gusta mucho con respecto a la mezcla que hacemos cuando comemos asado. Tenés tu plato de asado, tu costilla vacío, lo que sea. No va la ensalada rusa, no va la ensalada de papa, tiene que ser verde, sin mandioca, sin sopa paraguaya, sin gaseosa, sin cerveza, para que sea el asado saludable. Y también entonces la cocción tiene que estar bien apartada del carbón, porque viste, chorrea la grasa y ahí automáticamente se levanta el humo. Claro, tiene que estar a una distancia. O sea, a fuego lento. Muy lento. Por eso siempre es recomendable el asado a fuego lento. Sí. Ahora uno entiende también. O sea, tenemos que arrancar tipo 8:30 de la mañana más o menos. Ahora, tips y por sobre todo, cómo evitar el cáncer colorectal en nuestro país, porque es también evidentemente una de las principales causas de muerte por cáncer en nuestro país. Hemos asado el domingo, el lunes, ¿cómo tiene que ser nuestra alimentación? No, y lo ideal es que el domingo cuando comes esto asado acompañes con una ensalada fresca, o sea, una ensalada verde o básico, o sea, algo que contenga fibra para que tu intestino pueda, vamos a decir, absorber tanto las proteínas de tu carne como la fibra y pueda después de eso eliminarla y consumir cierta cantidad de agua para mantener el equilibrio, vamos a decir. El tema de cáncer colorectal, lo ideal es que un paciente que cumple 45 años que no tenga síntomas ya empiece a hacerse su colonoscopía, por ejemplo. ¿Sí? O si tuvo un familiar con cáncer, por ejemplo, si el papá de una persona tuvo cáncer a los 50 años, quiere decir que el hijo puede tener cierto gen del padre, entonces se le hace la colonoscopía lo ideal 10 años antes, o sea, a partir de los 40, 35 años ya se hace. O sea, depende otra vez de que haya o no un factor de parentesco, ¿verdad? Doctor, yo sé que ya lo dijiste, pero así básicamente el tip para un asado saludable. Carbón rojo bien prendido, ¿sí? No mucha cantidad de condimentos y no consumir todas las semanas o todos los fines de semana. O sea, eso nomás, es regular. Bueno, cierro rápidamente con esto. ¿Quién se prende para el asado? No, yo, por supuesto. Por supuesto. Es que así no se puede vivir. Sí, a lo mejor un día carne vacuna, al día siguiente pollo, ¿verdad? Al día siguiente, aunque con el precio de la carne cada vez tenemos menos. Ese asadito de verdura no va, ¿verdad? Pero por supuesto. Es asado eso. No. Sería otro debate. Yo pongo la parrilla eléctrica o no. Puede ser. ¿La parrilla alternativa? No, una opción. No tiene ese sabor, no. El asado en parrilla eléctrica no es un asado. Cuidémonos, Julia va a traer la ensalada verde. Acá dice Julia, el asado echa el jefe, dice. Bien ahí, muy bien. Bueno, para ese asado. Bueno, y hoy vamos a recordar uno de los robos que quedó, por supuesto, en la historia de nuestro país. Tiene que ver con el considerado robo del siglo, en perjuicio a la Asociación de Trabajadores Cambistas de Ciudad del Este. Se van a acordar que ocurría justamente un 5 de febrero, pero empezaron el trabajo desde muy temprano, meses antes para la elaboración de lo que sería el túnel que terminó cruzando la ruta Paraguay 02 desde una tienda de ropas deportivas, desde donde se prepararon los topos, todos los que idearon este plan que hoy, podemos decir, a un año pareciera ser que resultó finalmente en el golpe perfecto, porque se alzaron con 4 a 5 millones de dólares, pero dicen que puede ser mucho más incluso, ya que sobre este monto no hay ni un registro acerca justamente de la informalidad con la que se manejaban los cambistas. Estas son las imágenes que recabamos en su momento cuando saltaba recientemente la noticia de este golpe en perjuicio a los cambistas allí de Ciudad del Este, en pleno pulmón comercial del Alto Paraná, Ciudad del Este. Ahí estamos viendo justamente hacia la otra calle desde donde estaban empezando a trabajar el 3 de febrero. Aprovecharon la fiesta patronal de Ciudad del Este con los bombazos, las actividades por la fecha para poder realizar, aparentemente hay una pequeña explosión y abrir el túnel que les permitiría días después poder ingresar por allí para poder alcanzar la bóveda donde abrieron unos 138 casilleros de los 300 que contaba la Asociación de Trabajadores Cambistas, alzándose con
dinero de distintas denominaciones, dólares, guaraníes, en fin, millonario monto del cual hasta ahora nada se sabe, y con respecto a la investigación también no tuvo muchos resultados. Es importante mencionar que 3 personas fueron detenidas un poco después, dándole seguimiento a todo lo que estamos viendo de lo que respecta a este robo, pero del dinero nada. Estamos hablando de un brasileño y 2 paraguayos. Uno de ellos sería el Topo, justamente, que fue identificado mediante imágenes de circuito cerrado, el que se habría encargado de hacer ese traspaso de entre la bóveda hacia esta tienda, donde utilizaron como un puesto comando para poder iniciar a partir de allí este golpe. Y un policía que se habría encargado supuestamente de proporcionar vehículos a los integrantes de esta gavilla. ¿De quién? ¿De quién es? Mejor dicho, hasta ahora nada se sabe si pertenecía o no a alguna facción criminal. Lo único que adelantaron en su momento los intervinientes, que supuestamente se trataba de una banda híbrida conformada por paraguayos y brasileños. ¿Qué habrán hecho de esta plata? ¿Dónde estarán? Creo que esto ya va a quedar en la interrogante, porque la investigación no avanzó hasta estas alturas y solamente quedó en la historia. Por lo tanto, hoy como efeméride estamos recordando lo que fue considerado como el robo del siglo, en perjuicio a la Asociación de Trabajadores Cambistas de Ciudad del Este. WhatsApp Ciudadano, rápidamente vamos hasta Encarnación. Criminal lo que ocurría en plena vía pública cuando deliberada e intencionalmente un conductor, es imposible que argumente no haberla visto, no detiene la marcha y termina pisando a una perrita que estaba durmiendo. Y fíjese lo que hace, retrocede nuevamente, asegura que esté muerta la perrita, le vuelve a pasar encima y después quedaba en estas condiciones. No murió ahí el animal, pero fíjense y realmente nos rompe el corazón ver imágenes como esta, cómo la perrita después queda prácticamente sin la movilidad de sus miembros inferiores, las patas traseras. Están tratando de identificar al conductor, no es difícil, es una zona muy conocida de la ciudad de Encarnación. Este tipo de situaciones de crueldad animal hizo finalmente que se recrudecieran las penas privativas de libertad para quienes cometen el delito o crimen del maltrato extremo animal, y este es un caso de maltrato extremo. Bueno, repentinamente dejó de funcionar un semáforo. No sabemos si a raíz del extremo calor, finalmente eso repercutió en la estructura. Sin embargo, bueno, no estaba cumpliendo con su objetivo, que es el de dar una buena señalización en ese sector. Estoy cansado, jefe, me dicen que así, bueno, dejó de trabajar porque se sofocó. Se insoló a raíz de la exposición durante horas de trabajo bajo el sol. Las autoridades deben acudir al sitio, la municipalidad debe encargarse de poner en condiciones nuevamente ese semáforo, porque evidentemente se presta la confusión, y la confusión muchas veces se traduce en accidentes de tránsito. A propósito de accidentes de tránsito en un sector considerado de extrema precaución a raíz de la gran cantidad de muertes que ya se produjeron en ese sitio, zona de Pedroso, un atinado conductor se percató de que no estaban funcionando los frenos de su camión de gran porte, transportador él, y entonces decide valientemente ingresar a la rampa de frenado a la altura del kilómetro 48. Esta acción evitó una verdadera tragedia, porque ya no lo paraba nadie si es que lograba pasar el sitio en donde se encuentra la rampa, que está demostrando su funcionamiento. Ya son varios los vehículos que evitaron una tragedia cuando sus conductores finalmente decidieron ingresar a ese sector cuando se presentaban desperfectos mecánicos. Un joven que de hecho era buscado por la policía atropelló barrera policial, se dio con toda la fuga y en el camino mató a un motociclista.
El suceso ocurrió sobre la ruta sexta. Este es el conductor responsable de la tragedia rutera que terminó con la vida de un motociclista. El informe policial afirma que Alan Ezequiel Cáceres, de 19 años, atropelló varias barreras policiales, una en Trinidad y otra en Capitán Miranda. Posteriormente impactó de frente contra un motociclista que circulaba en sentido contrario, identificado como Cristóbal Silva. El joven de 19 años se negó a ser identificado en un principio y abandonó la escena del accidente, aunque posteriormente fue detenido. A su corta edad cuenta con varios antecedentes por robo y hurto, ya que siendo menor de edad habría sido responsable de varios asaltos a transeúntes a bordo de motocicletas. Ahora el joven se encuentra a disposición de la Fiscalía.